Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y a todos a esta mesa redonda que vamos a hablar sobre derechos digitales. Bueno, a menudo con el uso de la tecnología, al principio, cuando llegó la tecnología a los teléfonos móviles, más o menos al año 10, no teníamos mucha conciencia de cuáles eran nuestros derechos, nos limitábamos quizá como ciudadanos a los servicios y a tener unos servicios, pero a medida que han ido pasando los años, ha crecido la preocupación por lo que pasa con nuestros datos y bueno, cada vez somos conscientes más de los derechos que tenemos y en ese sentido Europa lidera un poco el debate de la ética, ¿no? de los derechos digitales y del activismo. Bueno, yo soy Jordi Puello, soy periodista del diario El País, voy a moderar esta sesión y os voy a presentar los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Judith Membrives, abajo a la izquierda. Judith es defensora de la equidad digital, la soberanía tecnológica y la justicia algorítmica en la FEDE.cat. Es una federación que aúna 125 organizaciones. Ahora tenemos con nosotros también, arriba a la izquierda, a Rodolfo Tesone, es fundador y presidente de ENATIC Abogacía Digital. También cabe destacar que es miembro del grupo de expertos del Gobierno para la redacción de la Carta de los Derechos Digitales en España. Tenemos también arriba a la derecha a Lorena Jaume Palasi, es fundadora y directora del Ethical Tech Society, cofundó también la ONG Algorithm Watch y entre otros cargos también ha colaborado con el Gobierno como integrante del Consejo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data. Y también tenemos a Rubén Cánovas. Rubén es ingeniero y experto en Smart Cities y es el director de la unidad de Gobierno Digital de NTT Data. ¿Vale? Bienvenidos a todos a la mesa redonda. Yo voy a empezar con una pregunta así genérica. Y me voy a dirigir a Judith, que quizá representa más el activismo desde el punto de vista de la ciudadanía. Se comenta muchas veces que de alguna manera se culpa a los ciudadanos de no tener suficientes conocimientos sobre sus derechos digitales, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, buenos días a todas. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Primero disculparme si en algún momento estornudo porque llevo un catarrazo importante, entonces intentaré estar muteada cuando no hable, pero si se me escapa un estornudo hablando, lo siento por los que lleváis cascos. Vale, yo estoy aquí en representación de la FEDE, que es la Federación de Organizaciones de Justicia Global, lo que antes eran las organizaciones de paz y cooperación, y el primer punto es que aún estamos debatiendo internamente si estamos cómodas con el término derechos digitales o no, porque por un lado estamos de acuerdo en que hay una serie de derechos que se ejecutan y que se llevan a cabo en lo que sería el ámbito digital, aunque mi perfil de filósofa no hace que no me guste hablar en binarismos, pero bueno, vamos a hablar de entorno digital en este caso. Y por el otro lado, lo que creemos es que al final son los derechos humanos que ya tenemos consensuados entre todos aplicados en un entorno concreto, pero no se diferencian de cuando los aplicamos en otros entornos. Sí que quizá hay más especificidad en ciertos aspectos, pero el derecho a la no discriminación lo tenemos caminando por la calle o estando conectándonos en una red social. Por lo tanto, las organizaciones a las que represento estamos acabando de ver cómo nos posicionamos en ese término. En la pregunta específica que me haces, perdón, es que he escuchado algo, pero no sé. Vale, nada. Bueno, este argumento paternalista acerca de culpar a la propia ciudadanía de no conocer sus derechos o de no saber que tiene derecho a algo o que tiene deberes sobre algo, no es nunca la posición de las organizaciones del ámbito social. Al contrario, lo que queremos es empoderar a la ciudadanía para que entienda que es importante que se ponga en estos ámbitos y que conozca su derecho, pero nunca desde la culpabilidad o la acusación. Y ese es mi punto.
No, yo no te escucho, no sé si el resto de compañeros te escucha. En ese sentido, quería preguntar a Rodolfo cómo ayudan iniciativas públicas como la Carta de Derechos Digitales de España para ayudar a que se conozcan estos derechos entre la ciudadanía. ¿Cómo lo ve? Bueno, la Carta de Derechos como tal en sí es un marco de referencia, es decir, es un primer estadio a partir del cual tiene que haber un compromiso a tres bandas. En primer lugar, un compromiso por parte del legislador, por parte del regulador en la Unión Europea, por supuesto aquí en España, pero también por parte de la administración autonómica o de la administración local, de que todo lo que se vaya a regular a partir de ahora, que tenga algún tipo de relación directa o indirecta con ese entorno digital, con ese nuevo mundo digital, tenga en consideración el cumplimiento de toda esta carta, lo cual es un elemento fundamental. En segundo lugar, tiene que haber un compromiso también por parte de los operadores de ese nuevo mundo digital, un compromiso también de cumplimiento, con una peculiaridad, y es que estamos en un tablero de juego global, de forma que si no tenemos una perspectiva de gobernanza global, por mucho que aquí, por ejemplo, en el Estado español, la soberanía recae sobre el Estado, estamos en una jurisdicción que solamente podemos regular lo que pasa aquí en España, el problema es que estamos a la vez interactuando con operadores que son de carácter global, que la gran mayoría están hacia un lado en Estados Unidos, son grandes operadores, lo que le venimos a llamar los grandes señores feudales digitales, porque en estos momentos son quienes tienen realmente la soberanía de los datos. La soberanía de los datos no recae en el ciudadano, no somos sujetos de derechos y obligaciones en ese nuevo entorno, sino que recae efectivamente en las grandes multinacionales. Y en el otro lado tenemos al modelo asiático, al modelo chino, donde pues, no se respetan los derechos fundamentales y se pone por encima del ciudadano, en este caso al Estado. Así que entre el modelo americano, donde se pone de alguna manera el protagonismo, el acento en la economía, en el liberalismo económico y en premiar a la empresa por encima del individuo, y el modelo chino, estamos en el modelo continental, en el modelo de la Unión Europea, donde efectivamente se entiende que hay que dentro de la revolución digital al ser humano, al individuo, respetando pues esos derechos y esas también hay que hablar de obligaciones que se desprenden en la propia Carta y que, por cierto, dentro de lo que es el marco de la Unión Europea ya se están desarrollando como tal por medio de muchas normativas que después comentaremos. Pero finalmente no debemos perder de vista que el protagonista de todo esto es el tercer nivel, que es el ciudadano en sí. En estos momentos el ciudadano no está siendo tratado como tal en el mundo digital. En estos momentos el ciudadano y sus datos están siendo utilizados más como mercancía, más como producto, mediante los cuales se está obteniendo beneficio y por lo tanto se está traficando con esos datos sin que nosotros estemos empoderados y sin que nosotros podamos realmente realizar un ejercicio de lo que son nuestros derechos y nuestras obligaciones. De ahí la importancia capital de la Carta, que como digo tiene que ser un marco de referencia para desarrollar todo ese ordenamiento jurídico. No sé, Lorena, que tienes una perspectiva quizá internacional de todo el tema, ¿cómo situarías la Carta en el mundo y si crees que tendría que haber una gobernanza más global de Internet para garantizar estos derechos en general? Hola a todos desde Berlín y gracias por la invitación. Bueno, creo que lo que estamos viendo con esta carta es un poco la narrativa europea. O sea, la Carta Española coincide con la narrativa europea, más bien de la Unión Europea, que de Europa en sí, que es una mirada muy occidental al tema y que bueno, pues que está precisamente intentando crear esa narrativa de que tenemos pues diferentes modelos, que los modelos americanos no tienen nada que ver con los europeos y que luego hay un modelo asiático. O sea, es una narrativa en cierto modo pues mucho de esferas de influencia, etcétera, pero a decir verdad, si uno retrocede un poco y mira como es parte del trabajo que hago a día, mirar los problemas que tenemos en
en tecnología digital, sea tecnología compleja como inteligencia artificial o menos compleja. Uy, me he congelado. ¿Me habéis oído? Sí. Sí, vale. Sí. Pues bueno, si miramos y retrocedemos si miramos qué problemas reales estamos viendo ahí, los problemas reales que vemos ahí son problemas que son precisamente hijos del pensamiento occidental. Son problemas derivados de un pensamiento muy antiguo y esto nos va a sorprender mucho en Europa porque no queremos oírlo, aunque llevan diciéndonoslo científicos desde hace como mínimo 60 años. Tiene mucho que ver con el pensamiento humanista. La mayoría de la tecnología que estamos utilizando es una tecnología que es antropocéntrica, que es esencialista y que tiene una idea de racionalidad que crea los problemas que tenemos de momento en la mayoría de tecnologías, asumiendo que hay una racionalidad objetiva, libre de todo lo que es la posición cultural de la persona, que crea algo objetivo. Es una tecnología centrada precisamente tanto en el individuo y tan concentrada en intentar definir cuál es la esencia del individuo, que está creando discriminación precisamente por eso. Es decir, la mirada de Silicon Valley es una mirada hiperoccidental que tiene origen en este continente y que tiene origen en el pensamiento del que precisamente abogamos porque haya más. Y por ponerlo, parafraseando a Audre Lorde, la casa del esclavo, del esclavizador, no se va a desmantelar con los instrumentos del esclavizador. Es decir, aquí lo que tenemos es una tecnología bastante problemática porque se está usando desde nuestro punto de vista y hay mucha más relación entre América y Europa de la que creemos, por un lado, y luego, por otro, hay que entender que este tipo de tecnología es una infraestructura. Con lo cual, esta mirada individualista no ayuda. Todo lo que es la inteligencia artificial, los temas digitales, etcétera, son nuevas formas de crear infraestructura, de estandarizar procesos, de automatizar procesos y con ello hacerlos escalables. Es decir, el problema que tenemos con este tipo de tecnologías es precisamente que si tiene un problema no afecta a una persona, sino que afecta a colectivos. Por eso estamos tratando tanto esta materia, porque vemos que tiene un impacto social grande. Y este impacto es típico de infraestructura. Es decir, si vamos con todo lo que es el tema de esta mirada individualista, que tenemos también, y antropocentrista, que tenemos en Europa, es, por ponerlo de forma muy metafórica, es como si intentásemos regular el bosque regulando árbol por árbol. Y eso no lo hacemos con otros tipos de infraestructura. Y ahí pues creo que tenemos que empezar a mirar las cosas entendiendo mejor de qué se trata. Y para ello, pues hay que recapacitar un poco también precisamente en la mentalidad de dónde viene esto. Y eso significa que en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, vamos a tener que mirar la viga en el propio. Y vamos a tener que empezar a aprender y escuchar a otras mentalidades, porque lo que es curioso es que las innovaciones que están surgiendo más y más no provienen, y además tienen éxito, no son precisamente las que vienen de mentes occidentalizadas, sino precisamente de gente que ha estudiado y que ha sido, y que se ha, en su educación, por así decirlo, provienen de otras culturas. Y estoy hablando, por ejemplo, de grupos aborígenes, estoy hablando de gente que viene de la India, de gente que viene de África, de gente que viene de todo lo que es la zona pues, de Perú, de Chile, etcétera. Y creo que precisamente más que intentar en consistencia con la idea europea de que porque uno puede crear criterios objetivos, esos objetivos entonces tienen que ser globales, tenemos que empezar a escuchar más en vez de intentar imponer nuestras ideas que creemos que son de carácter global a otras culturas. Yo quiero hacer un momento un inciso para recordar a todas las personas que nos están siguiendo que pueden mandar preguntas a los ponentes. Tenéis que seguir las instrucciones que veis en pantalla, acceder a la web a www.menti.com y poner el código 66894541. También podéis escanear el código QR que veis en pantalla.
Sobre esta importancia de la persona en el centro que estaba destacando Lorena, le quería preguntar a Rubén, que quizá es el punto de vista más de la ingeniería y de la empresa que tenemos en la mesa redonda, ¿cómo se hace para hacer compatible todos estos servicios de los que utilizamos ahora de inteligencia artificial y de tecnología en general con este derecho, ¿no?, de los ciudadanos? Bueno, buenos días a todos. Increíble el debate que se ha generado con las primeras preguntas. La pregunta es muy conveniente, ¿no? Porque, como decía Lorena, a veces parece que ponemos la tecnología y además, como está de moda esto o lo otro, ¿no?, tiene que aparecer la tecnología por todos sitios, ¿no? Nosotros, como empresa de consultoría tecnológica, muchas veces nuestros proyectos no empiezan por la tecnología. No tiene sentido que empiecen por la tecnología, es más por cuál es la problemática, cuál es la necesidad. Y es obviamente en el equipo en el que trabajo yo, que cubrimos todo el ciclo de vida del dato, esto no está resuelto. No está resuelto porque la adquisición del dato, hablamos de, bueno, hay muchos datasets disponibles, hay muchos datos que se pueden explotar, pero nadie se pregunta muchas veces estos datos de dónde vienen. Estos datos están respetando pues la esencia, ¿no?, o los derechos de esas personas. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que sí que es verdad, y no era tan consciente, ¿no?, de por ejemplo, lo que decía Lorena. Sí que es verdad que Europa intenta jugar a veces un término medio entre diferentes pesos, ¿no?, que decía Roberto, pero también es verdad que con todas las regulaciones que tenemos a día de hoy, tampoco estamos tan bien, ¿no? Pues GDPR o aceptar todas las cookies o, ¿sabes?, que te salgan. No ha cambiado gran cosa, ¿no? Entonces, a veces hay que diseñar la tecnología también pensando en cuál es el problema, cuál es la solución y quiénes son las personas que tienen que ser beneficiados por esa solución, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre aplicamos diferentes metodologías, ¿no? Y yo, como decía Jordi, vengo del mundo 8 años trabajando en el ámbito de Smart Cities y he visto en unas tecnologías emergentes cómo se ha dejado muchas veces de lado al ciudadano y hemos empezado a hablar de hay que valorizar el dato o hay que desplegar dispositivos y todo esto, ¿para qué? Todo esto, ¿cuál es el objetivo último, no? Entonces, yo tengo muy claro que el objetivo de las empresas que mencionaba Roberto, cuando además ofrecen servicios totalmente gratuitos, el objetivo es hacer negocio a través de los datos. En el ámbito de las ciudades inteligentes o en ámbitos más públicos, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que tener claro para qué queremos utilizar la tecnología. Al principio de salir el concepto de las Smart Cities, y hace muchos años, se comentaba un poco recoger datos de la ciudad para tomar decisiones, ¿no? Se comentaba esto. Ahora, hoy en día, y es una pregunta que os lanzo a todos, ¿cómo definiríais una Smart City? ¿Qué es? ¿Quieres que empiece contestando yo? Sí, adelante. Es que hay muchas, o sea, es un concepto y además igual es casi semántico, es muy difícil de definir porque no es A, B, ¿vale? Depende del actor, ¿no? En este ecosistema, que puede ser una Smart City, se define de una manera diferente. Yo intento aplicar la tecnología para mejorar la vida de los ciudadanos en las ciudades. Pero hay muchas definiciones. O sea, tú lo has dicho otra, ¿no? Eficientar los procesos internos urbanos. Claro, como cualquier administración quiere buscar eficiencia para proveer mejores servicios al ciudadano, etcétera, etcétera. No es fácil una única definición, ¿vale? Yo creo que la clave está en cuáles son los retos que tienen actualmente las zonas urbanas, y eso lo podemos ver en por ejemplo, el Green Deal europeo,
¿no? Y que las ciudades tienen que solventar retos muy importantes. Impacto medioambiental, cambio climático, etcétera, etcétera. Cómo la tecnología puede ayudar a eso, creo que es donde está la clave. Me da igual cómo lo llamamos, ciudades digitales, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Yo, si me permitís, le daría la vuelta al planteamiento y os devuelvo la pregunta. ¿Cabe pensar en ciudades inteligentes, en smart cities del futuro, sin cumplir con algo tan elemental como una carta de derechos digitales, como un ordenamiento jurídico? Evidentemente no. Y eso está pasando hoy. A día de hoy, bueno, pues hay grandes proyectos de ciudades inteligentes que, con las mejores intenciones, por supuesto, no tienen en cuenta bueno, pues, algo que Rubén estaba comentando, y es que desde el inicio lo que se tiene que plantear es cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y luego bueno, pues, poner la capa de la plataforma tecnológica. Pues con los aspectos legales exactamente igual, es decir, tienen que hacerse desde el diseño, tienen que hacerse desde el origen, siempre y por defecto. Y lamentablemente lo que nosotros observamos es que los operadores, también la administración pública, pues deja este tipo de aspectos muchas veces de manera, en fin, complementaria o al final del proceso, ¿no? Ya viene siendo hora de que todos seamos conscientes de que la ley está para cumplir, no creo que nadie cuestione esos temas, y sin embargo pues no se está haciendo. Entonces hay un elemento fundamental, y es que estamos todos abocados en estos momentos en plena revolución. Nunca en la historia de la humanidad se habían producido una revolución industrial, vamos por la cuarta. Nunca se había producido el fenómeno migratorio más importante de toda la historia de la humanidad, donde más de 6.000 millones de personas en muy poco plazo de tiempo hemos migrado hacia el Far West, hacia ese nuevo entorno digital, desregulado. No hay ningún tipo de regulación global, sí que la hay estatal, pero no global, lo cual equivale prácticamente a decir que no la hay, y donde además se está produciendo una conquista de ese ciberespacio con un elemento fundamental. A mí permitidme que os lo plantee desde la perspectiva legal o jurídica, y es que hay un aumento exponencial de las relaciones personales. Allá donde hay relaciones personales hay relaciones jurídicas, y allá donde hay relaciones jurídicas hay conflictos jurídicos. Los conflictos jurídicos están multiplicándose de manera absolutamente exponencial, sin que en este caso el ciudadano, sin que en este caso el afectado se pueda defender. No tiene derecho de defensa, no tiene derecho a una tutela judicial efectiva y no tiene derecho a unos principios constitucionalmente reconocidos, también reconocidos en la Carta Universal de las Naciones Unidas, y ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, más allá del desarrollo posterior y más allá de la ejecución de cómo vamos a llevar a cabo esto, yo os planteo, ¿hay alguien que esté en contra de que tenga que haber una Carta de Derechos Digitales para este nuevo entorno digital? Lorena, adelante. Sí, yo estoy en contra. Hay debate, hay debate. ¿Por qué? Primero, porque lo que hay que entender un poco también en este debate, o sea, claro que lo que Rodolfo aduce, que tenemos un problema de cumplimiento de la ley, es un tema, pero temas de cumplimiento de la ley no tienen nada que ver con la regulación, sino cómo se implementa y qué medidas y qué tipo de interpretación también tenemos, ¿no? De lo que, o sea, una ley es un texto. Y la interpretación es lo que se hace de ese texto. Ahí empezamos, ¿no? Yo estoy en una capa todavía muy superior a eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el desarrollo de eso es imperfecto. Pero has hecho ese argumento, ¿no? Has dicho que no están cumpliendo con la ley. Y si dices que no están cumpliendo con la ley, el argumento es entonces que tenemos... O sea, el problema es en ese momento uno de cumplimiento y no uno de falta de regulación. Porque si dices que hay lagunas legales, es otra historia. ¿De acuerdo? Pero déjame acabar mi argumentación. Por un lado, es eso. Luego, todo lo que tiene que ver con todo eso que no existe una ley global. Bueno, pues hay académicos en Canadá que están estudiando todo lo que es las influencias de la cultura legal. Tenemos diferentes culturas legales. Tenemos las culturas legales anglosajonas, tenemos la cultura legal romano-germana, que es la que impera en este continente y que, por así decirlo, es la que
es la que marca todo lo que es también la regulación a nivel de la Unión Europea, pero esta cultura legal es la más exportada al resto de los continentes, de los demás continentes, debido a nuestra colonización, a nuestro pasado colonial. Es decir, nuestra cultura legal es la base y con ello también el corsaje, con el corsaje normativo con el que muchas otras culturas tienen que operar. Y aparte de eso, nosotros como Unión Europea, con nuestras regulaciones, también lo que hacemos es imponer de cara afuera por motivos de operacionalidad económica, bien dicho, que no de derechos humanos, económica, imponemos nuestras regulaciones también. Todo lo que es los temas de protección de datos, pero también muchos otros temas, han tenido un gran impacto a nivel internacional. Y esto tampoco no lo podemos dejar debajo de la mesa como si no fuese algo real. Es decir, sí que hay una esfera de influencia legal extremadamente europea. Mientras los Estados Unidos y otros países están creando tecnología de forma mucho más visible, lo cual no quiere decir que no estemos creando tecnología aquí como jugadores de gran tamaño, pero que no son conocidos en el mundo real, que ese tipo de compañías que no se conocen, pero que están y que son la base de muchas otras tecnologías que están siendo utilizadas también aquí en Europa y que además esas compañías son europeas, de esas no hablamos, pero sí que existen. Estoy hablando de SAP, estoy hablando también de otras compañías de las que casi nunca mencionamos cuando hablamos de Google, Facebook, etcétera. Tampoco hablamos de las compañías de carácter militar o las compañías de carácter carcelario que estamos exportando nosotros, europeos, a otros países en los que comprobar cuán efectivas son este tipo de tecnologías y que provienen de Europa, más bien de la Unión Europea, no de Europa, sino de la Unión Europea. O sea, todo este tipo de narrativa de que tenemos unas empresas terribles allí en Estados Unidos y nuestras empresas son todas perfectas, me parece que tenemos que tener cautela porque estamos exportando mucha tecnología nociva y de opresión para otros continentes. Nuestras empresas cuya ley, o sea, y nuestra ley permite eso, pero bueno, aparte de ese inciso, sí que tenemos una esfera de influencia legal muy grande aquí dentro de la Unión Europea de cara a otros continentes, y el hecho de que creemos una ley global no implica que la interpretación de esa ley vaya a ser homogénea, que es lo que estamos viendo ya con el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que se puede interpretar dependiendo de cada país de forma muy diferente. Eso por un lado. Luego, todo lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura digital, una vez más, repetir derechos fundamentales no provee más protección, sino más confusión desde el punto de vista legal. Segundo, estamos tratando de un tema infraestructural. Es decir, ahí lo que hace falta son acercamientos más colectivistas. Ese es el problema de temas de infraestructura. Cuando uno quiere regular una carretera, claro que los derechos fundamentales son importantes, pero también tenemos regulación adicional que tiene una mirada mucho más arquitectónica porque una carretera es un tema sistemático, es un tema de poder y ese es el punto también de una Smart City. Una Smart City es una medida de diseño de una determinada sociedad. Es un tema de poder. De eso estamos hablando de poder mediante la infraestructura. Es un tema extremadamente político. Eso ya lo aprendimos en los años 60, cuando Foucault y cuando la generación del 68 empezaron a salir a las calles para protestar la forma en que se estaba haciendo infraestructura y con ello creando aún más desigualdades sociales. Ya a principios del siglo XX, los ingenieros estaban diciendo que ellos con su creación de infraestructura iban a hacer política apolítica, porque eran conscientes de que cuando creaban infraestructura estaban decidiendo qué tipo de accesibilidad y qué tipo de movilidad y qué tipo de acceso al interés público se tiene y qué tipo de acceso no se tiene. Y con este tipo de infraestructura a la Smart City estamos hablando precisamente de eso. ¿Qué se va a datificar? ¿Qué no se va a datificar? ¿Con qué formato? ¿A quién se está olvidando? Y eso
medidas que tienen un impacto para todos. Y bueno, ahí en este sentido, cuando empezamos a hablar de infraestructura, lo que vamos a necesitar no son más derechos individuales que ya tenemos, porque ahí somos muy sofisticados, porque es precisamente eso lo que sabemos hacer. En la Unión Europea, el foco en el individuo y el foco en los derechos fundamentales es muy sofisticado, ya tenemos mucho. Lo que no tenemos son, o lo que está en desarrollo de forma muy incipiente, y de ahí hay muchos juristas de derecho constitucional y muchas juristas de derecho feminista que llevan diciéndolo ya desde hace más de 40 años. Lo que necesitamos son temas de protección de intereses públicos, por así decirlo, derechos sociales. Son temas como el medio ambiente, que ahí, por ejemplo, con temas individuales no vamos a tratar el tema del medio ambiente, pero también son temas de discriminación, que son temas estructurales, que sí que tienen una consecuencia a nivel individual, pero se trata de discriminación de colectivos. Y ahí lo que necesitamos es también entender pues, que también hay una capa más de problemas sociales, como lo que es el tema de la cohesión social o el tema de la pluralidad, el tema de la seguridad, el tema de todo lo que es cultural. O sea, hay muchas otras capas que van más allá de la suma de los intereses de todos los individuos, porque una sociedad sí que tiene individuos, pero también tiene cosas que van más allá de eso. Las sociedades no se pueden definir simplemente desde un punto individualista, y eso es precisamente lo que estamos viendo con este tipo de tecnología, que tratando esto de forma individualista no vamos a poder entender temas como la discriminación, temas como la cohesión social, temas como todo lo que es el impacto medioambiental, y hay que pensar pues precisamente en todo lo que es la dimensión social y colectiva de sociedades, que es por así decirlo, los deberes que las democracias tienen ya desde el principio y que ha sido atacado y aludido por filósofos como Philippa Foot, por expertos y filósofos como Aníbal Quijano, como Sylvia Wynter, como Enrique Dussel, como Ivan Illich, como Bell Hooks, hasta Octavia Butler ha estado hablando de esto. Hay una cantidad increíble de expertos en historia, en sociología, en filosofía, que llevan diciendo precisamente que nuestras sociedades hiperindividualistas son incapaces de entender que una sociedad es más que la suma de sus individuos. Y ahí creo que es lo que tenemos que mejorar, y no vamos a ir más adelante siguiendo con esa mirada individualista de derechos fundamentales, porque eso ya lo tenemos y es bastante bueno. Bueno, yo la Carta de Derechos Digitales contempla perfectamente artículos 19 y 20, derechos digitales en el mundo laboral, derechos digitales en el mundo empresarial, artículos tengo aquí 22 y siguientes, derechos en colectivos vulnerables, derechos para menores, es decir, no solo desde un punto de vista individual, ni muchísimo menos, se tienen en cuenta todas las perspectivas sociales, también están incluidos en la propia Carta, porque de alguna manera lo que se ha hecho ha sido un trabajo de traslación, de recodificación, si se me permite, de lo que han sido una serie de principios y derechos ya constitucionalmente contemplados, y lo que se ha hecho ha sido actualizarlos para meterlos dentro del entorno digital. De todas formas, en cuanto al primer punto de partida, yo aludía 1789, la Carta de Derechos de Derechos Humanos y de la Ciudadanía. Tenemos después, como segundo marco de referencia, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no de Europa. Es decir, firmantes por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Es decir, es un aspecto absolutamente global y con reconocimiento internacional. Por cierto, mucho mejor nos iría actualmente, en las circunstancias bélicas en las que nos encontramos, si todos los países se comprometieran realmente al cumplimiento de esa Carta de Derechos Humanos, respetaran la multilateralidad y no estaríamos posiblemente en las circunstancias en las que nos encontramos, pero eso es derecho internacional puro y duro, no es derecho de la Unión Europea ni es derecho estatal. Y por último, por eso nosotros abogamos en una recodificación, como se ha hecho en otros grandes momentos de la historia de la humanidad, para adecuar
todos esos derechos, que efectivamente estoy contigo, que ya existen, a un entorno que es totalmente nuevo. Y en esto os confieso, te confieso a ti, que yo soy un abogado convexo. Yo hace 20 años, cuando empecé a estudiar en este tema, daba por sentado que todo el derecho preexistente, y si no tirábamos de derecho romano, nos iba a permitir solucionar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de ilícito en ese nuevo entorno digital. 20 años después de haber estudiado muchísimo, de haber pasado por 1000 proyectos, me he pasado al lado radicalmente contrario. Estoy convencido que hay lagunas desde un punto de vista regulatorio que no están contempladas, que voy a hablar de criptoactivos, voy a hablar de metaversos, voy a hablar de muchísimas cosas que con la regulación actual no es suficiente ni mucho menos. Entonces, de ahí el punto de partida. Yo creo que para estar en un entorno seguro lo que no se puede hacer es mirar solamente la empresa o mirar solamente el Estado, modelo chino, y aquí hay que defender y exportar, porque es nuestro principal elemento de diferencia competitiva en ese entorno de competencia desleal que se está produciendo en el sector de la energía, que se está produciendo en el sector laboral, que se está produciendo, como estamos viendo, con la situación que estamos viendo en Ucrania, y por lo tanto esos escenarios de competencia desleal global, donde unos somos buenos e intentamos cumplir, yo no digo que lo consigamos, pero intentamos cumplir dentro de un marco de referencia, pero otros no, yo creo que es jugar a hacer trampas. Antes de dar paso a Judith, que ha pedido pasos, os recuerdo que podéis mandar preguntas, ¿vale? a la página web menti.com. ¿Vale? Vamos a ver ahora el código aquí en pantalla. Judith, ¿qué querías añadir sobre...? Nada, no quiero alargar mucho este punto porque supongo que tienes más preguntas, pero simplemente desde los movimientos sociales la crítica principal que hacemos a la Carta de Derechos Digitales es que la propia redacción se ha hecho sin consultar a las comunidades afectadas. La Carta carece de perspectiva antirracista, carece de perspectiva anticapacitista y, de hecho, la respuesta que hicimos llegar al Gobierno desde los movimientos precisamente aludió a eso, a que se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se habla específicamente de discriminación por raza, supongo porque se sobreentiende, ni se habla de mecanismos específicos de accesibilidad para personas mayores. Por ejemplo, se dice que se garantizará la accesibilidad, pero ese acceso ya está garantizado supuestamente y todos sabemos qué está pasando ahora mismo con los bancos, ¿no? Entonces, desde los movimientos sociales, en este debate que estabais teniendo más legal, que yo poco puedo aportar porque no provengo de la filosofía del derecho, lo que echamos de menos es precisamente que a la hora de elaborar políticas públicas, en esa identificación del problema que comentaba Rubén, que yo en mi pasado fui diseñadora UX y conozco bastante toda la parte de investigación centrada en el usuario, precisamente la crítica a esa perspectiva es siempre que quien define el problema solemos ser los diseñadores o, en este caso, los políticos que definen, pues que tienen una estancia de poder jerárquica que está por encima y definen qué es el problema. A lo mejor tenemos que poner a la ciudadanía antes en esa definición del problema, en esa definición de, pues, ¿qué es una Smart City? Preguntaba Jordi, no sé, preguntemos a la gente de la ciudad qué es lo que le gustaría que fuera su Smart City. Posiblemente yo, que no vivo en Barcelona, para mí será otra cosa que para la gente de Barcelona, y no me gustaría que los mecanismos que se establecen en Barcelona para decidir cómo es esa futura ciudad digital sean las que se aplican en mi pueblo, que a nivel, por ejemplo, de infraestructuras de transporte, pues estamos a años luz de lo que es Barcelona, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que todo este progreso tecnológico, pues trasladar que la perspectiva un poco de los movimientos sociales es de que tenemos que ser competitivos porque estamos en este marco económico que posiblemente en muchos de los movimientos que yo represento también les gustaría combatir, ¿no? Pero no podemos parar un poco el progreso para evaluar antes de toda esta implementación y de todo este diseño con la ciudadanía cómo queremos este progreso. Podemos consensuar y con una mirada que vaya un poco más allá también de los derechos humanos, añadiendo la perspectiva antirracista, decolonial y feminista, sobre todo que incluso la propia Carta de Derechos Humanos no tiene esta perspectiva.
Yo en eso, Judith, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente un pequeño apunte, y es que la carta fue sometida a consulta pública, es decir, pasó por todas las tramitaciones. Participamos Efectivamente, se tuvieron en consideración, no, por supuesto, no todas las propuestas, ni todas las enmiendas, por supuesto, como pasa en todo este tipo de procesos. Incluso entre los propios miembros del comité de expertos, pues hubieron sensibilidades distintas y discrepancias que hubo que llegar a un punto de consenso, sin ese punto de consenso, pues todos hubiéramos planteado nuestra propia carta, como nuestra propia alineación, utilizando el símil futbolístico, ¿no? Y al final lo que surge es un punto de consenso, siempre imperfecto, pero que parte, insisto en este punto, como elemento de referencia, como marco de referencia a partir del cual se tiene que desarrollar muchos de los aspectos que tú muy bien apuntabas, efectivamente, a nivel de colectivos vulnerables, de sensibilidades sociales, totalmente de acuerdo con eso. Pero ahora viene el trabajo, realmente donde viene el reto es ahora, a partir de ahora. Rubén, yo te quería preguntar cómo se puede pensar la tecnología para evitar estas discriminaciones, ¿no? Desde una tecnológica, ¿cómo se puede abordar esto? Discriminaciones de algoritmos, bueno... A ver, yo creo que Judith decía algo importante, ¿no? Puedes resolver el problema sin los colectivos afectados, ¿no? Hay metodologías de diseño en el que es fundamental la participación de aquellos que tienen un impacto sobre eso. Yo ahí, antes de contestar a la pregunta, un par de reflexiones. Ya sé que estamos alargando demasiado el tema. La tecnología evoluciona extremadamente rápido. Es más, yo estaba intentando buscar la metáfora, y si tú querías ser un buen violinista necesitabas un violín que era carísimo, pero ahora casi, a ver, no todo el mundo, obviamente, porque hay gente que no tiene acceso, pero hay muchísimo más posibilidad de acceder a una herramienta e innovar en términos de tecnología que ser un excelente violinista, ¿no? Porque necesitas un violín. Claro, y todos sabemos que los marcos regulatorios tienen sus tiempos. Rodolfo estaba hablando, llevo, no sé, ha dicho 20 años, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy difícil, ¿no?, que las nuevas innovaciones estén respetando alguna regulación que incluso pueda no existir, ¿no? Hay conceptos, yo ni lo defiendo ni lo... O sea, conozco que existe, y de hecho lo utilizamos alguna vez, que se llaman los sandbox. Los sandbox regulatorios, lo que intenta hacer es, vamos a probar esa tecnología, vamos a hacerlo desde un punto de vista participativo, y para hacer eso vamos a ver si la regulación actual funciona, si no. Entonces, yo no sé si eso se ha hecho desde todo mi desconocimiento del tema, pero puede ser una situación en la que aún es tecnología, innovación, participación, y si estamos garantizando que existen esos derechos. Que yo, personalmente, y eso es mi opinión, porque yo no soy el experto en la mesa de esto, muchos de los derechos que actualizamos al mundo digital, seguramente, existen como derechos fundamentales, porque sinceramente yo lo que veo en la red en Internet, y soy usuario casi desde que existe, es que algunas cosas que no se respetan no es que no se respete porque no está regulado, es que no se respeta porque hay cierta anonimización, ¿no? Ahora, yo tampoco, y aquí igual abro otro melón, intento contestar, Jordi, aunque no lo estoy haciendo, Internet y las tecnologías digitales van hacia la descentralización, ¿vale? Se aboga mucho por modelos descentralizados, modelos federados. Esa descentralización también ayuda en algunos casos, ¿no?, a la libertad de expresión, ¿no? Lo hemos visto en depende de qué geografías, pero también tienen un riesgo, ¿no? Regular o centralizar, no sé cómo lo llamabais, en una... ¿cómo se llama? Si hay que regular, ¿no?, una gobernanza global de Internet,
puede tener también sus riesgos. ¿No? Porque el control, puede aparecer la censura. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de entornos descentralizados, con acceso bastante democratizado a este tipo de tecnologías digitales, internet o lo que sea, y no es trivial. O sea, no podemos abogar por, no, hay que gobernarlo, hay que intervenirlo, hay que... cuidado. ¿Vale? Lorena, sí, creo que no te he contestado, Jordi, pero quería ligar un poco todos esos temas. A ver, lo que yo creo que aquí es importante también recordar es que la democracia no es un Big Mac. No se producen leyes aquí en plan fast food y enseguida. Y lo que se regula no es la tecnología, sino el impacto de la tecnología. Es decir, lo importante en una democracia es que las leyes sean conocidas y sean accesibles. Y si creamos demasiadas leyes, que ya es el caso, simplemente por crear, se hace todavía mucho más inaccesible. Es decir, las leyes, las necesarias, y ya tenemos demasiadas, como para entender qué es lo que ya tenemos y lo que no tenemos. Es imposible entender exactamente cuántas leyes tenemos al respecto de momento y cuántas colisiones una nueva ley va a crear. Y ya, o sea, lo importante en la regulación es entender qué tipo de conflicto o qué tipo de perjuicio hay que, por así decirlo, hay que intentar paliar o hay que intentar controlar desde el punto de vista legal. Y ahí para eso, pues, obviamente, se necesita tiempo. Porque lo que hay que tener en cuenta es que una vez se ha conseguido instaurar una ley y dura un tiempo, una vez se ha puesto esa ley, va a tener esa ley un impacto en la dinámica del mercado y de la creación de tecnología, pero también a nivel social y cómo la gente puede actuar con esa tecnología. Y el problema es que para quitar una ley cuesta también mucho tiempo. Es decir, una vez se instaura ahí un determinado corsaje normativo, el quitar ese corsaje normativo es muy complicado, por eso hay que pensárselo bien antes de hacerlo. Y procurar, por así decirlo, prever un momento qué tipo de incentivos y qué tipo de motivación uno quiere plantar en esa ley, porque con ello se va a influir en el transcurso de una sociedad, que no es nada, no es trivial. Por otro lado, cuando estamos hablando de regular a nivel internacional, creo que es importante también tener en cuenta que a nivel internacional lo que se pueden hacer es crear determinados principios, etcétera, pero de nuevo, una vez más, cómo se interpreta en cada país es cuestión de ese país. Y ahí este tipo de implementación dentro de lo que es la soberanía de ese país, pues es difícil de intervenir a nivel internacional. Con lo cual, tal vez nos creamos esa ilusión de que, sí, todos los países del mundo han convenido en adoptar los derechos fundamentales. La historia real de los derechos fundamentales, ¿sabéis cuál es él? ¿Cuál es? La historia de los derechos fundamentales de las Naciones Unidas fue que nosotros, el Occidente, no queríamos que se firmasen esos convenios. Estábamos en contra. ¿Por qué? Porque los países que querían precisamente que se adoptase eso eran los países que habíamos colonizado, que querían que se adoptasen los derechos fundamentales para poder librarse de sus madres coloniales, lo cual ocurrió en una segunda y última ola. Nada más esos derechos fueron firmados. Y es decir, que sí, los hemos firmado todos, pero los motivos por los que esos países, según qué partes del mundo, firmaron esos derechos fundamentales, no era precisamente por la creencia de derechos fundamentales, sino por motivos políticos de independencia. Y ahí lo que tenemos que entender también es que hay una crítica muy grande por parte de muchas otras culturas, porque precisamente esta técnica regulativa de derechos fundamentales es una técnica individualista. Y una cosa es decir que todo el mundo tiene que tener un derecho a agua potable, a otra cosa muy diferente de decir que los ríos tienen un derecho, que es lo que otras culturas legales se creen.
tiene un impacto totalmente diferente. Entonces, una Carta de Derechos Fundamentales, ya por la técnica y la metodología que utiliza, sigue encarrilada en lo individualista. Entonces, ahí lo que yo veo es que, primero, lo que tenemos que entender es cuál es el impacto real de este tipo de tecnología. Y no lo estamos intentando, estamos más bien proyectando nuestros miedos y nuestras esperanzas en la tecnología. Creemos que crear tecnología es progreso, pero ¿quién dice que es progreso? Si estamos utilizando inteligencia artificial con teorías que están obsoletas y que son pseudocientíficas, que son teorías pues, creadas por alguien que creía en la frenología. Se están utilizando hoy en día con inteligencia artificial. Eso no es progreso. O sea, si digitalizamos procesos anticuados bajo la idea de eficiencia, que por cierto, la idea de eficiencia no es un principio, sino que es el intentar, ni siquiera es un valor, es simplemente intentar optimizar el pasado asumiendo que el futuro va a ser como el pasado. Y no tiene nada que ver con el principio, por ejemplo, de resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a cambios. Y que precisamente en una situación como la que estamos hoy en día es la resiliencia mucho más interesante, importante, porque el pasado no va a ser como el futuro seguramente. Y eso no tiene nada que ver, como decía Rubén, con la tecnología. No tiene nada que ver con la tecnología. Es decir, los problemas también que tenemos dentro de la tecnología tampoco tienen que ver con la tecnología. Todos estos problemas vienen de una mentalidad y si queremos quitarle sesgo al algoritmo, vamos a tener que quitarle sesgo, es decir, llamando pan al pan y vino al vino, vamos a tener que quitarle, vamos a tener que pensar cómo podemos hacer que las personas discriminen menos. Y ahí el problema no es tanto una apelación al carácter moral de las personas, sino mirar cómo creamos estructuras que impiden que determinados prejuicios sociales que siempre van a haber, pues sigan afectando de forma ilegítima a determinados colectivos. Y eso no tiene nada que ver con el algoritmo y es precisamente una de las formas de solución, es la otra cara de la moneda del solucionismo tecnológico. Eso es solucionismo tecnológico normativo. Pensar que con ello, mediante la regulación de la tecnología y de meterle reglas a esa tecnología, vamos a poder evitar que el sesgo siga existiendo en la sociedad. Y la verdad es que no. La verdad es que no lo vamos a evitar porque siempre va a haber fluctuaciones en dinámica de poder, independientemente de cuán sesgado o no esté sesgado el algoritmo. En cierto modo, este debate también es una distracción, porque si extrapolamos todo a esto es una cuestión algorítmica, con ello podemos escondernos detrás de todo lo que está mal programado. Y a decir verdad, no se trata en muchos casos de temas de programación. Basta ya, por ejemplo, con mirar el debate de todo lo que es las informaciones de puntaje crediticio, que todo el mundo está emperrado en entender el algoritmo, pero si entendemos el algoritmo todavía no sabemos cuál es la política de concesión de créditos o de hipotecas de un banco, que no tiene nada que ver con el algoritmo, porque yo puedo decidir que una persona con un puntaje bajo, que en teoría no tendría que darle un crédito, pues se lo doy porque quiero especular con propiedad inmobiliaria. Y entonces espero que esa persona no me pueda pagar el crédito y así me puedo quedar con su piso, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Me comentan que no hay preguntas. Os pediría a Rubén, Rodolfo y Judith una breve conclusión de un par de frases de los principales retos que veis que quedan pendientes en cuanto a los derechos digitales. Empezamos por Judith, si te parece. Vale, bueno, pues para mí es precisamente intercambiar o intentar ocupar todas esas estancias de poder que estaba comentando Lorena a la hora de tomar esas decisiones sobre la implementación y el diseño, ya no solo de las tecnologías, sino de las políticas que deciden cómo se implementan y en qué nos fijamos a la hora de producir y de decidir dónde ponemos tecnología o no. Y para ello es necesario que cuando hablamos de participación, que hoy no hemos hablado mucho de participación, pero es el papel que me toca hacer a mí, entiendo, hablemos de participación de verdad y al final sí que se sometió, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales a opinión pública, pero tener que mandar comentarios mediante un correo electrónico a una web
administrativa, que todos sabemos también los problemas que tenemos muchas veces con las webs administrativas, no sé si es el mejor canal de participación para que las personas puedan empoderarse en un tema como, por ejemplo, puede ser el de los derechos digitales. Por lo tanto, y ya termino, desde la FEDE.cat, que al final es la organización que represento hoy aquí, lo que abogamos es por replantearnos esa participación y por ejercer una participación real que nos ponga en una situación de tener poder de decisión real, no de una consultita en base y sin acritud, sin intención de ofender a nadie, en base a un documento que ya está prácticamente cerrado y que, bueno, vamos a ver qué otras cosas nos hemos dejado, pero que no podemos que no nos dejan partir de la hoja en blanco, básicamente. O sea, replantear los espacios de participación sería el tuit. Muy bien. ¿Rodolfo? Bueno, yo simplemente lanzar la reflexión, y es, estamos donde estamos en el siglo XXI, en civilización efectivamente occidental, y yo creo que en este nuevo territorio, en este nuevo ciberespacio, donde, insisto, 6.500 millones de personas estamos cada vez dedicando más tiempo de nuestras vidas a vivir digital, tenemos que decidir entre que eso sea el Far West o volver al sistema feudal o a la Edad Media, o intentar mejorar mediante un ordenamiento jurídico, un sistema democrático, con una serie de normas, y partiendo en este caso de una serie de aspectos de derechos y principios fundamentales. De ahí puede ser esta carta con algún pequeño matiz, hay otras muchas cartas a nivel internacional, con lo cual ese es el primer eslabón. Desde un punto de vista de temporalidad, efectivamente, al principio eran textos normativos tremendamente arraigados sobre el contexto y la situación concreta, y con el tiempo se han convertido en cuerpos normativos de carácter líquido, lo que es una arquitectura jurídica de carácter líquido, para que puedan ser adaptados o moldeables al tiempo. Rubén hacía alusión al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Cuando empezamos y participamos en las enmiendas, que se tardó 7 años, al principio de todo, para poneros un dato, no existía WhatsApp, prácticamente no existían ni las redes sociales. Imaginaros, ¿no?, cómo te vas a poner a regular algo que todavía no existe. Pues bueno, aprendimos mucho de eso, y efectivamente eso se tiene que poner en valor. Y por lo tanto, ya para rematar, la Carta de Derechos Digitales tiene que ser un marco de referencia, en primer lugar, con un claro compromiso por parte de los poderes políticos y del legislador, para que todo lo que se regule respetando esos principios y esos derechos. En segundo lugar, hacia todas las empresas y los operadores, para que no miren hacia el otro lado y se comprometan también para cumplir con esos derechos. Y en tercer y último lugar, y el más importante, empoderar al individuo, empoderar al ciudadano, para que sea consciente de que es sujeto de derechos, de obligaciones, y que le asisten unos principios. No somos mercancía, no somos tráfico, y con nuestros datos y con nuestra vida digital no se puede hacer a las empresas o a las multinacionales lo que les dé la gana. A ver, cerramos con la conclusión de Rubén. Un segundo, que quitaba el mute, y yo quería poner un ejemplo también de alguna reflexión que escuchaba de Lorena. Se hizo con inteligencia artificial, ¿no? Se intentó montar una inteligencia artificial basado en las opiniones de las redes sociales, ¿no? Que esta persona aprendiera y que tomara posición respecto a ciertos temas. Resultó que esa inteligencia artificial se volvió racista. Pero no se volvió racista porque, como se había programado el algoritmo, había que ponerle puertas al campo y decirle no puedes decir depende de qué cosas. Se volvió racista porque el entorno lo era, porque las opiniones que hay en la sociedad y en los comentarios eran racistas, ¿no? Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, y me voy a la antigüedad, de las tecnologías que se aplican en las ciudades. Los etruscos fueron los primeros que aplicaron la tecnología del agua para el saneamiento de las ciudades, para que todos pudieran vivir y no morir, ¿no? Porque podía morir el más rico, el más pobre, cualquier colectivo de una infección. Ahora tenemos un reto desde el punto de vista de la contaminación, y todo el aire lo respiramos, no se pueden poner puertas. Hace falta utilizar tecnologías para mejorar la calidad del aire. Igual que los etruscos hicieron con la calidad del agua. Entonces, también está aquí la clave, es si nuestro entorno
no está alineado con los objetivos que tenemos como sociedad, esa tecnología se va a volver racista o esa tecnología no va a querer resolver el problema. Entonces, aquí hay trasfondo filosófico, ¿no? Aquí hay filósofos, yo no lo soy, pero aquí hay trasfondo filosófico y de objetivos de sociedad más allá de la propia tecnología. La tecnología es una herramienta que la tenemos que utilizar para tener un impacto positivo en los colectivos, las sociedades, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos, obviamente la tecnología se puede utilizar para hacer el mal, como decía aquel, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Podríamos continuando hablando del tema desde muchos distintos ángulos que tienen que ver con los derechos digitales, pero bueno, ya nos ha pasado la hora. Muchas gracias a todos y invitamos a todo el mundo a continuar siguiendo las conferencias y las actividades de la Mobile Week. Venga, un saludo. Gracias. Adiós.